Hola otra vez a todos. Hace un par de semanas volví a hablaros de derecho bancario, concretamente de una sentencia que se ha conocido el mes pasado, sobre las consecuencias de anular el vencimiento anticipado de un préstamo hipotecario y mediante la que el Tribunal Supremo hacía una interpretación con la que llegaba a conclusiones muy alejadas de las que todos entendimos que quiso llegar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en estos mismos asuntos. Bueno, pues hoy vuelvo a hablaros del vencimiento anticipado, del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque la cuestión aún no ha quedado clara y apenas 25 días después de la sentencia del Tribunal Supremo, el Tribunal Europeo ha dictado otra sentencia con la que corrige, no directamente, pero corrige a nuestro tribunal. Así que hoy voy a hablarte de todo este culebrón que estamos viviendo, que además puede ser extrapolable a otros asuntos, a otras cláusulas que día a día se están discutiendo en muchos juzgados y que, en definitiva, espero que te sea interesante. Por eso te pido que te quedes conmigo un ratito más. Bien, no quiero que se me vaya nada de lo que tengo que decirte, pero antes, como siempre hago, voy a decirte quién soy. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Bueno, dicho esto, voy con este asunto que os traigo hoy. El tirón de orejas que le ha dado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Tribunal Supremo apenas 25 días después de que conociésemos su última sentencia sobre el vencimiento anticipado. Aunque os animo a que escuchéis esa grabación de hace un par de semanas y también a la que publiqué cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció en marzo sobre esta cláusula del vencimiento anticipado, para que entiendas mejor todo esto, muy resumidamente quiero adentrarte el asunto. Resulta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo por el mes de marzo, como ya he dicho muchísimas veces antes, que cuando se anula una cláusula por ser abusiva, se tiene que eliminar del contrato, que seguirá siendo válido sin esa cláusula. Solo permite, de forma muy excepcional, que la cláusula anulada se cambie por el contenido de algún artículo de la ley, cuando el contrato, una vez eliminada la cláusula, no pudiera continuar siendo válido, cuando esa cláusula eliminada sea tan fundamental que impediría al contrato seguir existiendo. Bueno, pues concretamente en esa sentencia, respecto de esta cláusula, no dijo si el contrato pudiera seguir existiendo o no después de anularla, sino que dijo que si se anulaba era el juez el que tendría que valorar si el contrato podía seguir siendo válido o si por el contrario ya no podía continuar con vida. Bien, pues después de esa sentencia, la gran mayoría de los que nos dedicamos a esto, incluso el propio juez que hizo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se tuviera que pronunciar, entendíamos que una cláusula de vencimiento anticipado podía anularse sin que el contrato se viese afectado, de forma que no nos encontrábamos en ese caso de tener que sustituir esa cláusula con ningún artículo. Bueno, pues cuando parecía que el tema ya estaba más que zanjado y que no teníamos mucho más que discutir, conocimos la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, esa sentencia de la que os hablé hace muy poco y en la que se decía que tras declararse la nulidad de esta cláusula, la del vencimiento anticipado, se tendría que sustituir por el artículo de la ley que establece los plazos de impago que debe haber para poder dar por vencido el contrato, un artículo de la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. Y el Tribunal Supremo llega a esa conclusión porque entiende que si se elimina esta cláusula del contrato, el contrato se vería también afectado y supondría anularlo por completo. Evidentemente, esta sentencia ha sorprendido a todos y a los que nos dedicamos a esto aún más, porque precisamente cuando se dictó aquella sentencia del Tribunal Europeo, pocas discusiones había sobre si el contrato podía seguir existiendo o no, porque la gran mayoría entendía que eliminar esta cláusula no afectaba al resto del contrato. Por eso,
Que ahora el Tribunal Supremo llegue a esa conclusión, pues la verdad es que no era nada que se pudiera esperar. Bueno, pues esto es lo que ha dicho el Tribunal Supremo, pero ¿qué ocurre? Pues que esa excepción de sustituir una cláusula por una norma existe, según el Tribunal Europeo, para evitar que el consumidor pueda verse más perjudicado por anularse el contrato. Por eso, el Tribunal Supremo lo que ha hecho es autoconvencerse de que anular el contrato es más perjudicial para el consumidor que mantenerlo cambiando la cláusula por una norma parecida. Algo que desde mi punto de vista es muy discutible. Al menos habría que ver cada caso en concreto. Pero bueno, la cuestión es que al margen de que puede ser muy discutible si al consumidor le interesa mantener el contrato con vida o que se sustituya la cláusula por un artículo que, en definitiva, pues también permite al banco acudir a una ejecución hipotecaria, si bien en lugar de con un simple impago, con un mínimo de 12 impagos, pues como digo, al margen de esto, hemos conocido este mismo mes de octubre una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un caso por un asunto que viene de Polonia y que no nos afecta directamente, pero que en definitiva es perfectamente trasladable al caso de los vencimientos anticipados que ha visto el Tribunal Supremo. Porque en esa sentencia se analiza precisamente un caso en el que, al anularse la cláusula, el contrato entero se ve afectado y tendría que anularse en su totalidad. Bueno, pues en esta sentencia se dice que cuando el consumidor prefiera no valerse de este sistema de protección, el mismo no se aplicará. Ese sistema de protección del que habla es el que he explicado de sustituir la cláusula anulada por una norma para evitar anular todo el contrato. Y reitera esta sentencia que el consumidor deberá tener el derecho de oponerse a ser, en aplicación de este mismo sistema, protegido de las consecuencias perjudiciales provocadas por la anulación del contrato en su totalidad, cuando no desee invocar tal protección. ¿Qué significa todo esto? Pues sencillamente que está muy bien que el Tribunal Supremo entienda que al anularse la cláusula de vencimiento anticipado, el contrato no puede seguir existiendo. Algo que ya he dicho que yo no comparto, pero que no puede cambiar la cláusula por una norma sin más, sino que debe ser el consumidor el que decida si quiere que lo protejan y apliquen una norma en lugar de la cláusula, o que no lo protejan y se anule el contrato. Bueno, sé que son muchas sentencias y que todo esto puede ser algo complejo, pero espero haber sabido resumirlo de forma que se entienda. En definitiva, no sé si volveremos a tener sentencia del Tribunal Supremo sobre estos asuntos, o si los juzgados se dejarán llevar por lo que ha dicho el Tribunal Supremo o por lo que sostiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero lo que sí parece claro es que la cuestión aún da para discutir. Yo voy a parar esto aquí, pero como siempre te agradezco que si te ha gustado, pues lo marques, y te invito también a que te suscribas al canal en YouTube, Instagram o en la aplicación de podcast que uses, iTunes, iVoox o bueno, cualquiera de las muchas en las que me puedes encontrar. Y ya para terminar, si quisieras contactar directamente conmigo, te digo cómo hacerlo, bien a través del correo electrónico info@jurisfirma.es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho jurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.